Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias porque nos permites estar reunidos hoy en este día. Nos has permitido reunirnos para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu santo nombre. Te pido, Señor, que pongas palabras en mi boca para que seas tú, Señor, hablando y no yo, porque yo reconozco que no soy nada ni nadie, pero que tú eres Dios. Que seas tú, Señor, tocando los corazones a través de tu palabra en este día, dándote a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tome su lugar, hermano, dándole gracias al Señor, agradeciéndole por este momento. En Lucas capítulo 5 leímos el verso 37 y 38. El Señor les dice a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, que nadie echa un vino nuevo en odres viejos. Y te explico poquito. En aquellos tiempos, los odres eran hechos por piel de animal. Cuando el odre ya era viejo, como era hecho por una piel de animal, si se echaba un vino nuevo en un odre que ya era viejo, como era piel, la piel ya no se podía estirar. Y por causa de que no se podía estirar, se cuarteaba la piel y se derramaba el vino. Entonces se echaba a perder el vino porque se tiraba, pero también se echaba a perder el odre. Entonces todo aquel que era conocedor del buen vino y que era conocedor sabía identificar lo que era un odre nuevo y un odre ya viejo, nadie echaba un vino nuevo en un odre viejo porque era un desperdicio y se echaba a perder como tanto una cosa como la otra. Ahora, ¿por qué el Señor da este ejemplo a los fariseos, saduceos, escribas? Porque ellos le estaban reclamando, para entrar un poquito en contexto, ellos le estaban reclamando al Señor que por qué los discípulos de Juan el Bautista sí ayunaban, sí hacían todas las prácticas religiosas, todas las costumbres religiosas, y por qué sus discípulos no. Y entonces es cuando el Señor les da esta respuesta. Ahora, ¿por qué el vino no se conservaba en un odre viejo? Por la fermentación. Por eso no se conservaba en un odre viejo y se derramaba. Y luego les dice en el 38, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Entonces el Señor les dice, pero fíjense bien,
Si echamos el vino nuevo en un odre nuevo, se conserva. Porque como el odre estaba nuevo, es decir, la piel estaba blandita, cuando se echaba el vino y estaba bien fermentado, la piel podía estirar sin romperse. Entonces, lo que el Señor está tratando de decir es que una cosa no da con la otra cuando chocan. Y por causa de eso se pierde la esencia. O sea, se pierde lo importante, porque ¿qué era lo importante? Lo importante era el vino. Como decía el pastor la semana pasada acerca de la botella, lo importante es el agua, o sea, la esencia. Pero decía él, pero lo de afuera es la estructura, es lo que lo conserva. Y si no hay una buena estructura que conserve, entonces echa a perder la esencia. Entonces lo mismo estamos viendo en este pasaje. Ahora bien, te voy a explicar poquito para que entiendas mejor por qué el Señor les dijo estas palabras a estos hombres. Ponme mucha atención, hermano, y no te distraigas. Los escribas eran encargados, porque a veces escuchamos decir, no, pues es que los escribas y los fariseos y los saduceos siempre andaban buscando al Señor, pero nomás para contradecirlo. Pero muchas de las veces no sabemos a qué se dedicaba el escriba, a qué se dedicaba el fariseo, a qué se dedicaba el saduceo. No lo sabemos, nada más leemos, pero no sabemos a qué se dedicaban. Y esto te lo quiero explicar para después poder resumir o concluir con el tema que te quiero hablar el día de hoy. Mira, hermano, el escriba era un conocedor de la ley, pero aparte de ser conocedor, era el que pegaba los escritos, ¿sí? El escriba se dedicaba a eso, a pegar los escritos de la ley mosaica. Él se dedicaba a eso, a copiar los escritos y de esa forma entregarlos a los fariseos. Y ahora, los fariseos, ¿para qué a los fariseos? Porque los fariseos eran los maestros, eran los encargados de enseñar lo que los escribas estudiaban, escribían, pegaban, y los fariseos eran los encargados de enseñar. Es como has escuchado muchas de las veces, no, pues tal persona es el escritor de tal libro. Bueno, pero uno es el escritor, el otro es el autor y el otro es el expositor, el que expone. Pues el escriba, hermano, era el escritor, era el que se dedicaba a eso. El fariseo era el que exponía la ley delante de las personas. Sí, ese hombre que se paraba, como dijo el Señor, delante de las multitudes para enseñar, ese era el fariseo. ¿Y quiénes eran los saduceos? Hermano, los saduceos eran hombres que se dedicaban a lo religioso, pero también a lo político. Es decir, como el catolicismo romano hoy en día. El catolicismo romano está en la política, pero también está en lo religioso. ¿Por qué? Porque es una buena estrategia para poder tener sometida a la gente. Hoy en día el cristianismo ha crecido,
Y ustedes se han dado cuenta, bueno, los que se han dado cuenta, pero cada que hay votaciones, ¿quién se ha fijado que vienen y nos buscan aquí los políticos, los que quieren votos? ¿Y qué dicen cuando vienen aquí? Porque cada que hay elecciones pasa eso. ¿Qué es lo que dicen cuando vienen aquí? Que son cristianos. ¿Y por qué dicen que son cristianos? Porque quieren el voto. Y hasta se saben 2, 3 versículos para agarrarnos, trincarnos y que se les dé el voto. Y ya después, pues ya sabemos lo demás, se desconvierten cuando llegan al poder. Pues era un tipo similar el saduceo, hermano. El saduceo estaba relacionado con lo religioso y estaba relacionado con lo político. Los saduceos conocían muy bien a los gobernantes romanos. Así como tú ves al Papa con el presidente, o sea, por la cuestión política, así. Entonces, ya explicándote poquito de quién era quién, quiero decirte lo siguiente. El Señor estaba dando un mensaje, hermano, limpio, un mensaje genuino. Él quería derramar de su espíritu sobre los corazones. Pero los escribas, los fariseos, los saduceos enseñaban, ya lo he explicado en otras ocasiones, pero ellos enseñaban de una forma equivocada. Eran un odre viejo, por decírtelo así, eran un odre viejo. Y cuando ellos escuchaban la esencia, la palabra que Jesús traía, no la podían retener, hermano, no la podían retener porque eran odres viejos. Por eso es que cuando escuchaban la palabra, como eran odres viejos, no la podían retener. Y como no la podían retener, quedaba esparcida. Fíjate bien, por ejemplo, Ezequiel 36, Ezequiel 36, versículo 27, versículo 26 y 27. Fíjate bien, el Señor había dicho ya estas cosas. Os daré un corazón nuevo. O sea, aplicándolo de esta forma, el Señor estaba diciendo, el que quiera recibir mi espíritu, mi palabra, necesita tener un corazón nuevo. O sea, así como el vino, para que un odre pudiera recibir un vino nuevo, tenía que ser un odre nuevo. Así también, para que el Señor pudiera derramar de su espíritu en alguien, pues tenía que tener un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne, un corazón que sienta, un corazón que esté sensible a la presencia de Dios, que esté presto a recibir el mensaje. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces el Señor está diciendo, está profetizando Ezequiel, está diciendo en aquel tiempo
en aquel día, yo os daré un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué un corazón nuevo? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, el Señor estaba diciendo, tiene que ser un corazón nuevo para que pueda recibir mi espíritu. Como el ejemplo que el Señor les está diciendo a los escribas y fariseos. Ustedes no pueden retener lo que yo les digo porque ustedes son odres viejos, porque están endurecidos. Por eso no pueden retener lo que yo enseño. Y para que lo puedan retener necesito un corazón nuevo. ¿Para qué? Para derramar de mi espíritu en ese corazón. Entonces tengo que quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne para que así puedan recibir lo que yo les quiero dar. Pero ellos estaban endurecidos, tenían un corazón de piedra y no podían recibir las cosas espirituales, porque fíjate, hermano, tan solo el saduceo, el que ha estudiado el comportamiento del saduceo o la creencia del saduceo, la Biblia dice que los saduceos no creían en la resurrección. La Biblia dice que los saduceos no creían en los ángeles. O sea, los saduceos no creían en las cosas espirituales porque ellos estaban entre lo religioso y lo político. Y todo lo que era espiritual, hermano, los saduceos lo desechaban. Ellos creían únicamente en las cosas que fueran palpables, que fueran terrenales, porque eran políticos. Si estudias bien lo que creían los saduceos, hermano, es por eso que los saduceos, si tú estudias bien esa parte, los saduceos se dedicaban únicamente y exclusivamente a enseñar la pura ley. Los escribas no. Los fariseos no. Ellos enseñaban los profetas, las profecías, lo que se venía. Los saduceos pura ley. Y lo demás lo desechaban. Entonces imagínate tú un escenario donde el Señor le está hablando a un religioso que dice que es más importante cómo te laves las manos, cómo te pares delante de la gente, cómo te comportes. En este mismo escenario tenemos a otro hombre o a otros hombres que no creen en las cosas espirituales. Imagínate un saduceo hablando del libro de Jonás, que Jonás duró en el pez 3 días. No, hombre, hermano, un saduceo nunca iba a enseñar eso, porque un saduceo no creía. Entonces tenemos en ese escenario a unas personas que están predispuestas. Ellos creen que lo saben todo, ellos creen que se manejan de la forma correcta, ellos creen que se manejan de la forma adecuada. ¿Y cómo iba a caer ese vino dentro de ese odre? No lo podían resistir. No lo podían resistir. En el grupo de los saduceos se encontraban los sacerdotes. Por eso los sacerdotes fueron con Judas y le ofrecieron dinero porque ellos, hermano, a ellos no les convenía que Jesús siguiera enseñando ese tipo de cosas, porque la gente se estaba levantando contra ellos. Es decir, Jesús les estaba abriendo los ojos a la gente.
Jesús, a través de sus enseñanzas, les estaba abriendo los ojos y la gente estaba creyendo. Y para ellos Jesús era una amenaza. Por eso en una ocasión dijeron: es mejor que se muera uno a que todo el pueblo perezca. Es mejor que matemos a un solo hombre a que todo el pueblo perezca, porque ellos decían: al rato todo el pueblo le va a creer. ¿Y qué diferencia encontramos cuando leemos Ezequiel acerca de ese corazón nuevo? Para que fuera depositado el Espíritu de Dios en ese corazón nuevo. Encontramos que había mujeres prostitutas, que había hombres ladrones, que había hombres pecadores, que escuchaban el mensaje de Jesús y caían rendidos, porque el Señor derramaba de su espíritu sobre ellos, es decir, echaba ese vino en un odre nuevo y los retenían. Y era tanto que los retenían que dejaban su vida pasada para seguir a Cristo, hermanos. Dejaban de vivir como habían vivido, como la mujer adúltera que fue sorprendida. Le dijo el Señor: mira, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. Era tanto así que cuando Él enseñaba y caía la palabra sobre un corazón dispuesto, ese corazón era transformado, porque ahora el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y cuando el Espíritu de Dios, hermano, viene al corazón del hombre, el hombre es transformado, hermano, al grado de dejar de vivir como ha vivido, al grado de dejar de hacer las cosas que hacía, al grado de dejar de practicar las cosas que practica. Porque ese vino nuevo ha caído sobre un odre nuevo, porque Dios le dio un nuevo corazón. Un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que viva la palabra de Dios, que sienta la presencia de Dios, que cuando escucha la palabra se deleita, porque es un corazón nuevo y el Espíritu de Dios está en él. Se supone que el Mesías vendría a hacer justicia entre ellos. Escuchaban ese tipo de enseñanzas. ¿Qué escuchaban ellos, hermano? Ellos escuchaban que el Mesías venía ¿a qué? A traer restauración al reino. Ellos esperaban un Mesías político que los defendiera de sus opresores. Los saduceos era lo que esperaban, y los escribas también, aunque también los escribas y fariseos esperaban que el Mesías fuera tanto como político como religioso. Pero cuando se topaban con las enseñanzas de ama a tu prójimo como a ti mismo, hermano, ellos chocaban con ese tipo de enseñanzas. Cuando ellos escuchaban decir al Señor: mira, si Él quiere que vayas 1 milla, ve 2. Ese tipo de enseñanzas chocaban con lo que ellos habían enseñado por años. Los escribas y fariseos surgieron unos 150 años antes de Cristo. O sea, refiriéndome a la enseñanza, al tipo de enseñanza que ellos daban.
Entonces, hermano, la palabra no puede caer, el Espíritu de Dios no puede morar en alguien que no quiere soltar lo que viene arrastrando por años. Y esto aplica de la siguiente forma: con alguien que está arrastrando el resentimiento de hace muchos años. No puede caer la palabra de Dios ahí, el Espíritu de Dios no puede morar ahí. No puede morar en una persona, hermano, que viene arrastrando el orgullo, que se siente superior que los demás. No puede, hermano, porque es un odre viejo. Se necesita un corazón de carne, que esté dispuesto a renunciar a su ego, a su orgullo, a todo lo que viene arrastrando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué tú crees, hermano, que hoy en día, por ejemplo, tú quieres evangelizar a una persona ancianita o a un viejito, a una persona grande de edad? Son los más difíciles de evangelizar, hermano. ¿Sabes por qué son los más difíciles de evangelizar? Es más, si ahorita yo estoy viendo a cada uno de ustedes, hay muy pocos ancianos, casi como el 1%. ¿Y por qué? Porque no hay viejitos aquí en el mundo. No, no es por eso. Es porque ellos son más difíciles de evangelizar, porque les han enseñado que hay que caminar a San Juan de los Lagos, que hay que hacer sacrificios, que hay que hacer obras para poder entrar al reino de los cielos. Porque se les han enseñado costumbres y tradiciones que tienen tan arraigadas que el vino nuevo no puede caer ahí. Porque está tan arraigado que no lo pueden soltar. A veces decimos, no, pues los escribas y los fariseos nacieron para ser condenados. No, no nacieron para ser condenados, pero no podían recibir la palabra de Dios, no podían recibir el Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tenían tan arraigada la forma, la religiosidad, que dice la Biblia que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la gloria de los hombres. Y un ejemplo vivo se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Voy a ir ahí para leerlo rápido. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, no era cualquiera, era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Entonces, este es un vivo ejemplo de que
La costumbre, la religiosidad, el endurecimiento del corazón no les permitía que el Señor viviera en ellos, que su espíritu estuviera en ellos. Tanto así, que este hombre le dijo: pero ¿cómo puedo hacerle para entrar al reino? Yo sé que tú vienes de Dios por los señales, los milagros, las cosas que tú haces. Yo sé que tú provienes de Dios, pero yo quiero entrar al reino. ¿Cómo le hago? Entonces un saduceo no le hubiera dicho eso al Señor, porque un saduceo no creía ni en la resurrección ni en nada de eso. Pero este hombre sí. Y el Señor le dice: tú eres maestro y me preguntas a mí cómo le voy a hacer, cómo le haces para entrar al reino, si se supone que es lo que tú te dedicas, si se supone que eso es lo que tú enseñas y no sabes cómo entrar. Te digo, para que puedas entrar al reino de los cielos te es necesario nacer de nuevo. Es decir, deja ese corazón de piedra, deja de amar la gloria de los hombres, dispón tu corazón para que puedas alcanzar salvación. ¿Y por qué lo buscó de noche? Lo buscó de noche porque no quería ser visto por los demás compañeros, escribas y fariseos. Y le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Es lo último que te voy a mencionar de los escribas y los fariseos. En una ocasión el Señor les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Quién sabe qué es un sepulcro? Es una tumba. Porque los judíos acostumbraban que antes de la Pascua iban y blanqueaban las tumbas con cal. Blanqueaban las tumbas para que se vieran bonitas, blanqueadas. Pero por dentro, hermano, adentro había huesos, había muerte. Y el Señor hace esta expresión a los escribas y fariseos porque ellos delante de los hombres parecían ser hombres de Dios. Delante del público, con sus vestimentas, con su forma de enseñar, con su forma de comer, con todas esas costumbres, parecía que era de Dios. Pero en realidad, por dentro no tenían vino nuevo. Tenían un espíritu contrario a lo que Dios había enseñado. Entonces el Señor les dijo: hipócritas. Qué fuerte suena eso, hermano. Pero es la realidad. Cuando alguien ya es conocedor de la palabra y está haciendo lo que está haciendo, hermano, nadie juzgamos a nadie. Pero cuando alguien está haciendo lo que está haciendo, conociendo la palabra y sin arrepentimiento, hermano, ¿qué se puede hacer? Entonces el Señor les dijo: hipócritas, porque conocían pero no hacían. Pero el que no conocía, hermano, el que quería conocer verdaderamente y que tenía un corazón dispuesto, hermano, era un ladrón. Pero ese ladrón estaba dispuesto a que en su corazón morara la presencia de Dios, a que en su vida morara la presencia del Señor. Sí, por eso la palabra dice, hermano, la palabra dice claramente que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Sí, de lo vil, de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sí, el que no tiene diploma, sí, muchas veces el que no tiene una buena economía, sí, el que muchas de las veces, hermano, fue rechazado. A ese escogió Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué no al joven rico? Porque el joven rico todavía se aferraba a confiar en sus riquezas, en sus fuerzas. Y
el que era un adúltero o una adúltera, o el que era un pecador, un publicano, ya no se podía aferrar a nada, hermano. No se podía aferrar a algo de valor porque lo había perdido todo. Lo querían apedrear, lo querían matar porque no significaba nada para la sociedad. Pero tenían un corazón dispuesto a creer que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él podía transformar sus corazones y hacerlos nuevas criaturas. Por eso es que Dios escogió lo vil, no porque Dios haga acepción de personas, sino porque era lo que creía en Él, eran los que iban a Él, como Zaqueo, como el ciego, como los leprosos. Ten misericordia de nosotros, Señor. El joven rico no. Tenía muchas propiedades, muchas cosas que él sentía que iba a perder. Pero el leproso ya no tenía nada que perder. Por eso, ten misericordia de nosotros, Señor. El ciego de nacimiento volvió a ver. ¿A quién le podía dar la gloria? ¿A un fariseo? ¿A un religioso? No, únicamente le podía dar la gloria a aquel que nada le es imposible, que llama las cosas que no son como si lo fueran. ¿Quieres? Te pregunto, amigo visita, ¿quieres que el Espíritu de Dios habite en ti? Entrégale hoy tu corazón. Si estás cansado de vivir como has vivido, en la mentira, en el engaño, en la hipocresía, engañando, siendo engañado, hoy puedes entregarle tu corazón a Dios. Hoy ese vino nuevo puede caer en un odre nuevo, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Y si puede ponernos un corazón de carne, transformar ese corazón de piedra, es porque para Él nada es imposible. Y tú puedes venir hoy y decirle: Señor, estoy cansado de vivir como he vivido. No tengo nada que perder. Ya lo perdí todo. Perdí familia, perdí esposo, perdí esposa, perdí hijos, perdí todo, Señor. Pero hoy mi corazón está dispuesto. Hebreos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Escucha la voz de Dios. Recibe en tu corazón la palabra de Dios para que su Espíritu Santo pueda morar en ti y seas una nueva persona. Por eso es que se ha escuchado decir: oye, desde que lee la Biblia, desde que ha creído, ya no maldice, ya no fuma, ya no toma, ya no se droga, porque Dios ha puesto un corazón nuevo y ha depositado su Espíritu Santo en ese corazón, y es una nueva persona. Antes odiaba, pero ahora ha perdonado. Antes maldecía, pero ahora ha convertido la maldición en bendición. Porque eso es lo que hace el Señor con alguien que ha creído de todo su corazón en Él. Y hoy tú puedes entregarle tu corazón.
si así tú lo decides. Así es que yo te invito a que te pongas de pie. Si traes una visita, pasa el grupo de alabanza aquí, por favor, hermanos. Si traes una visita, invítalo aquí enfrente para hacer una oración. Amigo visita, no sientas pena. Solamente vamos a hacer una oración por ti. Amén. Pasen todas las visitas, por favor, y vamos a orar por ustedes. Gloria a Dios. Sí. Háganse un poquito más para adelante para que den lugar a los hermanos que vienen ahí. Te voy a hacer una pregunta, amigo visita. ¿Cuánto tiempo has vivido creyendo que lo que haces es correcto? Creyendo que así como vas bien. ¿Cuántas veces has luchado con tus propias fuerzas? Háganse un poquito más para adelante para que den oportunidad a los de atrás. ¿Cuántas veces has luchado con tus propias fuerzas y no te han salido las cosas? ¿No será que te estás aferrando a ese odre viejo, a esa vieja manera de vivir? Pero ¿qué tal si hoy Dios quiere cambiar tu vida? ¿Qué tal si Dios hoy quiere poner un odre nuevo para derramar ahí ese vino? Es decir, su Espíritu Santo en tu vida, para que tu vida sea transformada, para que tu vida sea cambiada por el poder de Dios. Cierra tus ojos y habla con Él. Y dile: Señor, en gloria te veo. pues, no es un error estar aquí, Señor. Cuando te conozco, No es un error. yo quiero saber más de Yo creo que tú ti, me has traído mi Dios, porque tú has visto mi vida. cuán buen alfarero. Tú has visto mi cansancio espiritual, emocional. Quebrántame, Y hoy vengo a ti. transfórmame, moldéame a Hoy vengo a tu ti. imagen, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, yo quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero.
Transfórmame, moldéame a tu imagen.